Prédica número 2548, dada por el pastor Carlos Estal el miércoles 25 de marzo del 2015. Continuación libro de Santiago, la concupiscencia, introducción, deseo del Señor, nuevo hombre, versus deseo de Satanás, carne. Gracias, amén. Muy bien, vamos a Santiago capítulo 1 y vamos a empezar a explorar del verso 13 al 17. Hoy vamos a detenernos en un tema que se toca acá. Voy a escribir la palabra. Vamos a estudiar este tremendo tema que se llama la concupiscencia. Tengo 4 páginas de notas acá, así es que eso presagia varios días estacionados en estos versículos del libro de Santiago, pero necesitamos entender cómo funciona esto. Amén. El tema de la concupiscencia es importantísimo. Nadie puede decir, yo ya estoy demasiado maduro y demasiado crecido, ya soy demasiado espiritual, ya no necesito aprender nada acerca de este tema. Miren, si yo les dijera las cosas que uno ve, escucha, amén, continuamente de cristianos no recién convertidos, eso a mí me dice que este tema es actual, pues. Muy bien, mientras tengamos una naturaleza humana, vamos a estar lidiando con esto que se llama concupiscencia. Pero nos vamos a ir hasta el principio y vamos a ver el origen de la concupiscencia, la naturaleza de la concupiscencia. Y les voy a explicar que hay una buena concupiscencia. Es cuestión de términos. Ahora no vamos a usar ese término porque en nuestra sociedad esta palabra siempre está asociada con el deseo intenso por cosas ilegítimas, cosas incorrectas, cosas indebidas. Así es que le vamos a llamar deseo intenso. Pero primero vamos a leer Santiago, vamos a definir esta palabra y vamos a meternos a este fascinante río. ¿De acuerdo? Muy bien, estamos en Santiago capítulo 1 del verso 13 al 17. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Aquí se usa la palabra tentado de la misma manera como se usó la palabra, vamos a ver, bueno, es pruebas, lo tradujeron como pruebas en el verso 2, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En el verso 2 se dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Obviamente en esos primeros versos están hablando de ser probados, no maliciosamente, sino como parte del proceso que nos lleva a ser hechos perfectos y completos, como dice Santiago. Pero a partir del versículo 13 se introduce el hecho de ser tentados de manera maliciosa. Ahora, Dios, Él no puede ser tentado por el mal para ser movido a tentarnos a nosotros de manera maliciosa. Entonces lo que está diciendo Santiago es, ni se les ocurra pensar que si están siendo tentados de manera maliciosa, Dios es el que los está tentando, porque Dios no tienta de esa manera. Hay un tentador, se llama el diablo. Amén. Pero el problema ni siquiera es el diablo, al final de cuentas. Un día Jesús fue tentado por el diablo. ¿Le dio trabajo? ¿Le dio problemas? ¿Cayó en tentación? No. Entonces al final de cuentas nuestro problema mayor ni siquiera es el tentador. ¿Saben cuál es nuestro problema? Esta cosa que tenemos dentro. Si esto no existiera dentro de nosotros, el diablo nos puede tentar todo lo que quiera, como lo hizo con nuestro amado Señor Jesucristo. No va a hallar cabida en nosotros por ningún lado. Ahora, nuestra realidad es otra. Cuando Él nos tienta, lamentablemente, haya cabida por todos lados. Porque Él se vale de nuestra naturaleza caída y de la corrupción que hay dentro de nuestro viejo hombre para poder tentarnos buscando hacernos caer. Pero, por favor, establezcamos la diferencia entre ser probados como parte del proceso que nos va a llevar a ser perfeccionados o hechos completos versus ser tentados de manera maliciosa. Para que si Dios nos llegara a tentar de manera maliciosa, Él primero tuvo que haber sido tentado con malicia. Y eso es imposible, eso no existe.
Entonces dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Los términos que se usan acá son interesantes en los idiomas originales porque tienen que ver con términos de pesca y de cacería. Cuando ustedes meten su caña de pescar, ¿qué es lo primero que ponen en la caña si quieren pescar un pez? La carnada. Por supuesto, escondida detrás de la carnada está el anzuelo. Y una vez mordemos la carnada, se nos mete el anzuelo y no hay escapatoria. Y por regla general, si está haciendo un nuevo movimiento, los peces se esconden pues en las piedras y en las cuevas y en las cosas que hayan. Están, según ellos, seguros. Pero solo baje un hilo con una lombricita y va a poder más la concupiscencia que el hecho de haberse sentido seguros escondidos detrás de una piedra. Las carnadas son lo suficientemente poderosas para sacar a cualquier animalito de sus escondrijos, a los peces de sus cuevas y muchas veces lamentablemente a los seres humanos, ¿verdad? También. La tentación es como una carnada. Y cuando nosotros, o más bien, dado a que nosotros estamos llenos de concupiscencia por naturaleza, por nacimiento, empieza una batalla, ¿verdad? Una batalla. Yo no debo moverme de mi lugar porque si me muevo voy a caer. Pero esta cosa es tan poderosa dentro de nosotros que muchas veces nos hace movernos, perdemos nuestra cubierta de seguridad y mordemos el anzuelo. Amén. Así es que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ahora, toda buena dádiva y todo don perfecto proveniente del Padre se refiere no solo a lo que recibimos de parte suya del lado del placer, también se refiere a lo que recibimos de parte suya del lado del dolor. E incluye también las pruebas a las que Dios permite que seamos sometidos para poder seguir adelante en nuestro proceso de ser perfeccionados. Amén. Muy bien. Ok. Vamos a analizar este texto, pero lo voy a hacer hasta el final. Primero nos vamos a concentrar en la palabra concupiscencia y vamos a girar alrededor de esa palabra para entender qué es, cómo funciona y todo lo demás, como les dije al principio, y luego vamos a ver el proceso que aquí se describe. ¿Sí? Entonces, empecemos. Hay diversidad de palabras que se traducen concupiscencia, pero básicamente, bueno, déjenme leerles la manera como se traduce o como se define esta palabra, tanto del hebreo como del griego. Del hebreo encontramos definiciones como deleitarse en, amar, codiciar una cosa que es placentera, codiciar una cosa que es preciosa. Por eso les empecé diciendo, hay concupiscencia, pero no le vamos a llamar así porque no estamos acostumbrados a usar este término, sino para lo malo, ¿verdad? Pero le vamos a llamar deseo intenso. Estas mismas palabras funcionan tanto del lado negativo como del lado correcto. Amén. Deseo intenso. Lo que nos dice desde ya que la capacidad para desear existe en todos los seres humanos, Dios la puso y yo les voy a enseñar cómo ese deseo intenso está presente en Dios. Y Dios lo puso en el hombre, pero la serpiente, habiendo primero corrompido su capacidad para desear intensamente, vino y corrompió en los seres humanos la capacidad para desear intensamente. Y hoy nos ha convertido en sus literales esclavos, manejándonos a su antojo, valiéndose de nuestras concupiscencias o de nuestra capacidad para desear intensamente. Amén. Bueno, significa apetito, deseo,
codicia, lujuria, placer. Una de las palabras hebreas traducida como concupiscencia o codicia o lujuria, se las voy a apuntar aquí porque ustedes están muy bien familiarizados con esa palabra en hebreo fonético. Nefesh. Es una de las palabras que se traduce concupiscencia. ¿Qué es nefesh? Es una de nuestras capacidades mentales. Básicamente es la que o nos lleva para arriba o nos lleva para abajo. Nefesh es una de nuestras capacidades mentales. Esta palabra es gigantesca. Nefesh es una de las vidas o almas que Dios dio al hombre. ¿A qué me refiero? La palabra alma en castellano no la usamos de la misma manera como la usa la Biblia. Por eso mucha gente se confunde, ¿verdad? Nefesh es, por ejemplo, la vida que está en la sangre. Se llama nefesh. Y a eso le llaman alma, pero esa no es nuestra alma que piensa, bueno, esto sí piensa, pero esa no es nuestra alma a lo que nosotros le llamamos alma. Bueno, la cosa es más complicada. Se los digo de una vez, la Biblia menciona 3 almas y 16 mentes. Entonces, traten de traducir eso al castellano y ahí es donde nos enredamos, ¿verdad? Amén, simplemente. Y nefesh no solo se traduce como alma, se traduce como mente también. Así es que para decírselos como lo introduce la palabra de Dios, nuestro cuerpo tiene una cosa que lo hace vivir, que se le llama, en la Biblia, en hebreo, le llaman alma. Luego nuestra alma tiene vida y la vida del alma se llama alma. Y nuestro espíritu tiene vida y a la vida del espíritu también le llaman alma. De tal manera que encontramos un alma nefesh, un alma neshama, o nediva más bien la del alma, y un alma neshama. Son las 3 palabras hebreas que se traducen alma. Amén. Y mentes, bueno, lo que podría hacer es reproducir el estudio que dimos en su oportunidad, porque varios de ustedes estoy seguro que no tienen el material y simplemente les damos todo el material para que con todas las escrituras donde aparece cada una de las 16 capacidades mentales que menciona la palabra de Dios. En la Biblia King James esas 16 palabras se han traducido mente y entre eso también encontramos nefesh. Pero por ejemplo en el libro de Ezequiel dice: el alma que pecare, esta morirá. La palabra es nefesh. Cuando hablan de una persona como alguien vivo, muchas veces usan la palabra nefesh. Pero cuando hablan de codicia y lujuria, usan la palabra nefesh. Miren qué cosa. La hermanita nefesh es la que nos metió en problemas y nos sigue metiendo en problemas. Amén. Bueno, ¿estamos? Así es que ya les di todas las razones y excusas de por qué no les puedo definir esto en castellano claro, porque en hebreo es mucho más complejo de lo que uno se imagina, ¿verdad? Pero nefesh es una de las palabras que se traduce codicia, lujuria, placer, apetito, deseo, concupiscencia. Hay otra palabra hebrea que significa obstinación, imaginación. Y también se traduce concupiscencia o lujuria, obstinación, imaginación. Y hay otra que se traduce como, más bien se define como un deseo intenso, deleite, satisfacción, encanto, lujuria. Lo más sorprendente es que estas palabras se pueden, como les digo, utilizar tanto del lado malo como del lado correcto. Así es que llamémosle deseo intenso. Del griego, las definiciones de las palabras griegas básicamente son poner el corazón en desear. Perdón, se los dije mal. Poner el corazón en. Poner el corazón en. Dirigirlo en cierta dirección porque estamos deseando o codiciando lo que se encuentra en esa dirección. Significa desear intensamente. Desear intensamente, poseer algo.
ya sea de manera legítima o de manera ilegítima. El deseo intenso de querer poseer algo. Ahora, ¿es correcto desear intensamente poseer más de la estatura y de la naturaleza del Señor Jesucristo? Por supuesto que sí, pero lamentablemente esa capacidad, cuando la serpiente toma control de ella, bueno, ya la tomó, la corrompió, entonces ahora esas capacidades las usamos para desear y codiciar otras cosas que encima de todo nos llevan a la perdición. Hasta que el Señor Jesucristo viene y empieza su obra redentora en nosotros, ¿verdad? También del griego, otra definición para concupiscencia es deleite sensual o buscar agrado, buscar agradar algo. Deleite sensual. Todo eso es la palabra concupiscencia. Entonces, que acabamos de leer en Santiago, dice, miren, ¿por qué somos tentados? Pues Jesús fue tentado también, pero Él no. Él era limpio, puro, santo y perfecto, sin ningún tipo de corrupción en su mente, en su alma, en su espíritu, en su voluntad. Él fue tentado, eso no lo movió. Pero ¿por qué somos tentados nosotros y nos metemos en problemas? Porque tenemos una naturaleza caída, ¿sí? Nuestro viejo hombre, estamos hablando de nuestro viejo hombre. ¿Qué de un cristiano salvo? Bueno, ¿me va a decir que usted ya no tiene viejo hombre? La diferencia entre un cristiano salvo y una persona no salva es que la persona no salva solo tiene lo que se llama el viejo hombre, punto. Y es esclavo de sus deseos, de sus apetitos, etcétera. Un cristiano salvo todavía tiene un viejo hombre, pero ya tiene un nuevo hombre dentro del viejo hombre. Ahora, un cristiano inmaduro siempre va a tener más fuerte su viejo hombre que su nuevo hombre. Pero un cristiano un poquito más maduro tiene su nuevo hombre un poquitito más grande, más fuerte, más maduro, más poderoso. Entonces ya no se inclina con tanta facilidad a las cosas a las que lo quiere hacer inclinar su nefesh o su viejo hombre. Amén. Entonces, a medida que Cristo va creciendo en nosotros, vamos viendo concretamente, efectivamente, una serie de victorias que vamos obteniendo, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero estudiemos pues. ¿Están listos? Muy bien, la concupiscencia. Vamos a hacer una balanza. Hagamos una balanza. Voy a jugar con todos mis colores aquí. Hagamos una balanza. Y a esta balanza, llamémosle, es la misma palabra, pero le voy a llamar deseo intenso. Deseo intenso. El deseo intenso tiene dos lados, o se puede inclinar en una de dos direcciones. A este lado llamémosle Dios, ¿verdad? Y a este lado llamémosle Satanás. Y miren, este tema, esta es una de las primeras cosas que uno estudia cuando uno llega a los pies de Cristo. Porque una de las primeras cosas que uno necesita entender y resolver es cómo puedo hacer para ya no ofender al Señor tanto. Amén. ¿Cómo puedo hacer para agradarlo más, para agradarlo mejor? Yo recuerdo mis primeras incursiones ya como creyente, buscando entender por qué un lado de mí ama al Señor con todo el corazón y por qué otro lado de mí es tan torpe y tan débil. Amén. Y por la gracia de Dios, pues la Biblia dice, buscad y hallaréis, y en el camino va uno encontrando respuestas. Amén. Pero déjenme decirles algo, cada vez, no oigo, pero cada vez observo menos y menos en operación el entendimiento de estas cosas en los cristianos. Es increíble escuchar las cosas que algunos hacen y no se les ha empezado a ocurrir que están ofendiendo a Dios y que eso no es correcto. De veras, tengo que dejar de hacer eso. Díganme si no es cierto. Es asombroso. Amén. Entonces, este debiera ser un tema a retomar en todas las esferas, ¿verdad? Así es que un deseo intenso. Podemos tener un deseo intenso por lo bueno o un deseo intenso por lo malo o ilegítimo. Podemos tener un deseo intenso por el objeto o la causa correctas. Podemos tener un deseo intenso por el objeto o la causa equivocadas o ilegítimas.
Y vamos a poner aquí al centro de la balanza Gálatas 5:17. Y a este lado le vamos a llamar espíritu. Y déjeme ver cómo le llama Gálatas. Y a este lado le vamos a llamar la carne. O nuestro hombre espiritual y nuestro hombre mortal. O el hombre nuevo y el hombre viejo. Vámonos entonces a Gálatas 5:17. Gálatas capítulo 5, verso 17. Y todos los versículos que les voy a dar utilizan en hebreo o en griego estas múltiples palabras que se traducen concupiscencia, lujuria, codicia, ¿de acuerdo? Hay otras que se traducen deseo, pero pertenecen a otro mundo, ¿verdad? En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. El espíritu tiene la capacidad para desear intensamente y la carne tiene la capacidad para desear intensamente. Ahora, aquí están hablando de creyentes, de cristianos que tienen un viejo hombre, una naturaleza carnal que tiene una capacidad corrupta para desear intensamente, pero tienen a Cristo morando en su corazón y creciendo en su corazón, quien tiene la capacidad para desear y codiciar las cosas correctas. Amén. Entonces tenemos esta dualidad como creyentes, esta dualidad. Pero el deseo del espíritu se opone al deseo de la carne y viceversa. El deseo intenso de la carne se opone al deseo del espíritu. Entonces, tracemos un poquito la historia de todo esto y cómo empezó la concupiscencia en el corazón humano. Vámonos por favor a Juan 8:44. Juan 8:44. Y aquí Jesús está hablando y dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, no ustedes. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay ninguna verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Los deseos de vuestro padre el diablo. Quiere decir que el diablo, Satanás, diablo, serpiente y dragón, él está lleno de deseos malos o de mala concupiscencia. Y cuando nosotros estamos del lado suyo haciendo su voluntad, estamos haciendo los deseos de Satanás. Eso a mí me dice que Dios creó a Lucifer antes que Lucifer se corrompiera con una capacidad tremenda para desear intensamente. No hay criatura que no tenga la capacidad para desear intensamente. El problema es que Lucifer corrompió esa capacidad y empezó a enfocarla en el objeto equivocado. Amén. Entonces, solo para refrescar algunas cosas, Primera de Juan 2:16. No, ¿saben que no? No, hagamos a Lucifer, Ezequiel, y después nos vamos a Primera de Juan. Ezequiel 28, solo para recordar así muy a grandes rasgos algunos de estos principios. Ezequiel 28, a partir del verso, digamos 14, Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor.
yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Bueno, la última parte de ese versículo está por verse pronto. Todavía no lo hemos visto. Pero el hecho es que Lucifer se corrompió. Ahora les he explicado que si tienen una Biblia King James van a leer a todo color. En el versículo 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones, ellos llenaron tu interior de iniquidad y pecaste. Lo dice la King James. Si tienen una, corrobórenlo. Ellos llenaron tu interior de iniquidad y pecaste. La maldad ya existía para cuando se corrompió Lucifer. Ya había un Leviatán, y Leviatán ya había corrompido a padre maldad, a madre maldad y a Abadón. Todo esto lo sabemos porque está en la Biblia. Está en la Biblia. Amén. Amén. Lo que pasa es que, miren, si la gente hubiera estudiado primero de primaria como estudió la Biblia, nunca se hubiera graduado a segundo de primaria. Pero es sorprendente lo que está en la palabra de Dios y la cantidad de información que la Biblia nos da para entender muchas cosas. Amén. Muy bien. Entonces, el hecho es que esta corrupción hizo que Lucifer empezara a codiciar el objeto equivocado. Lucifer, Heilel, su nombre en hebreo significa brillar. A él se le llama la estrella de la mañana, en tanto que al Señor Jesucristo se le llama la estrella resplandeciente de la mañana. Y el ministerio de Lucifer, la Biblia conecta la naturaleza de Lucifer con arpas, flautas, tamboriles. Su ministerio tiene que haber sido acompañar al Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios creó todas las cosas, los hijos de la mañana, dice el libro de Job, estuvieron allí regocijándose. Y Lucifer era un hijo de la mañana. Hay varios hijos de la mañana. Conocemos a Lucifer por nombre, pero Job menciona hijos de la mañana. Es toda una esfera de ángeles. Y su ministerio era celebrar, bendecir, honrar, dar gloria al Hijo de Dios, quien fue el ejecutor de todo el plan maestro del Padre. Amén. Pero cuando Lucifer se corrompió, en vez de poner su deseo intenso en querer honrar al Hijo, Lucifer puso ahora su deseo intenso en querer ser como el Hijo. Se corrompió y empezó a codiciar una posición que no le correspondía. Empezó a codiciar una naturaleza que él no tenía, porque muy para su mala suerte, él es una criatura, en tanto que el Hijo de Dios es el creador. Amén. Y ustedes habrán oído que hay religiones que dicen que Lucifer y Jesús eran hermanos, ¿verdad? ¿A qué horas? Amén. Muy bien, entonces eso nos lleva a Isaías capítulo 14. Isaías capítulo 14, verso 11. Isaías 14, 11. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Y por cierto, si no lograron venir al seminario que hicimos sobre la música, hace poco tocamos varias cosas maravillosas acerca de lo que la Biblia dice de estas cosas. Óiganlo, ahí está, debe estar subido en el sitio web. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y nuevamente, si tienen acceso a una Biblia King James, es tan gráfico, porque en la Biblia King James dice: yo, tú que decías en tu corazón, yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré a los lados del norte, yo seré semejante al Altísimo. ¿En qué puso su deseo Lucifer cuando se le corrompió? En
una posición, en una situación, en una posición de poder y de autoridad que no le había sido dada. Y miren, no importa cuán maravilloso se vea nuestro objeto a la distancia, si está fuera de la voluntad de Dios, jamás vamos a encontrar gozo y satisfacción. Todo lo contrario. Amén. Lo único que vamos a cosechar es muerte. ¿Sí? Somos testigos de cuando nos dejamos lamentablemente gobernar por alguna actitud carnal, cuando finalmente terminamos de decir lo que dijimos o de hacer lo que hicimos. ¿Cómo nos sentimos? ¿En éxtasis o miserables? Esa es la muerte que cosechamos cuando nos salimos de la voluntad de Dios. Amén. Bueno, entonces Lucifer corrompió su capacidad para desear. Más adelante les voy a enseñar cómo todos los ángeles tienen la capacidad para desear intensamente. Hay un montón de ángeles que nunca la corrompieron. Y habiendo Lucifer corrompido su capacidad para desear, en la siguiente escena encontramos a Lucifer negociando con la primera mujer, ¿verdad? Y lo que está buscando hacer es corromper en ella su capacidad para desear. ¿De acuerdo? Aquí entra Primera de Corintios. No, espérenme. Es algo de Corintios, ahorita les digo cuál Corintios. Es segunda, yo sabía que era segunda. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 3. Segunda de Corintios 11, 3 dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, oigan esto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y allí va nuestra capacidad para desear, ¿verdad? O nuestros afectos espirituales. Si aquí se refiere a la mente hashav, que es la mente tejedora o la imaginación, ¿verdad? Pero uno de nuestros sentidos a nivel del alma. Ese es el diagrama que mantenemos allá de la rueda de la triple naturaleza del hombre. Así como tenemos 5 sentidos a nivel del cuerpo, tenemos esos mismos 5 sentidos a nivel del alma y a nivel del espíritu. Amén. Y a nivel del alma tenemos los afectos. Y el diablo corrompió los afectos. Ahí está nuestra capacidad para desear. Y el diablo, vaya si no corrompió nuestros afectos, ¿verdad? Entonces, eso nos lleva al libro del Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. La semana pasada que nos tocó estar predicando en la iglesia del Salvador, les digo, vámonos a Génesis capítulo 3. Y todo el mundo se empezó a ver y a hablar y todo. Yo dije, pues como que metimos gol aquí o a saber qué pasó. Dios los tenía estudiando Génesis capítulo 3. Así es que gracias a Dios cayó en tierra bien preparadita lo que les expliqué. Pero vean esto. ¿Saben qué? Empecemos con Génesis capítulo 2. Y aquí estas famosas palabras que se traducen codicia o concupiscencia, las tradujeron como delicioso. Génesis capítulo 2, verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios le dio al hombre la capacidad para desear intensamente, para desear profundamente. Y Dios puso al hombre rodeado de árboles que eran deliciosos a la vista o codiciables. Codiciables. Llama la atención, siendo que estos árboles eran tan codiciables, porque el hombre erró y no comió liberalmente de esos árboles. Bueno, Dios puso árboles codiciables para comer alrededor del hombre, incluyendo el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol de la ciencia del bien y del mal también era codiciable. Pero Dios puso un mandamiento y dijo: guardarás el huerto, labrarás el huerto, comerás liberalmente de todos los árboles que hay en el huerto y no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. La intención de Dios era que el hombre pusiera en la balanza sus deseos intensos y el mandamiento. Y Dios sí estaba probando al hombre, a ver qué elección iba a hacer el hombre.
¿Y cuántas veces Dios nos prueba de la misma manera? Aquí está algo que es codiciable, pero aquí está el mandamiento que dice no comas. Y hoy que ya estamos todos corrompidos a causa del pecado, estoy hablando del viejo hombre y de la mente carnal. Cristo en nosotros, Él es perfecto. Amén. Estoy hablando del otro lado de nosotros. El diablo se vale de eso. Y como sabe que somos tan débiles, hay un mandamiento que dice no toques, no hagas, no codicies. Entonces nos pone delante algo codiciable para tocar, para hacer, para gustar, para probar. Bueno, si Cristo, la palabra de Dios o el mandamiento no está lo suficientemente crecido y maduro en nosotros, adivinen quién va a ganar. El deseo, lamentablemente. Pero el Señor les dio un mandamiento para que ellos aprendieran desde el jardín del Edén que el mandamiento nos puede guardar de cualquier deseo. Y si elegimos obedecer el mandamiento a pesar de nuestros deseos, entonces el Señor nos va a dar a comer del árbol de la sabiduría o del árbol de la vida. Amén. Ahora el hombre erró. Y en el capítulo 3, verso 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Aquí ya la serpiente viene con toda su malicia y con su capacidad para desear intensamente, completamente corrompida y pervertida. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Pues ya estudiamos cómo la mujer omitió y añadió al mandamiento de Dios. Pero dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora aquí podemos ver la diferencia entre ser probados buscando nuestro perfeccionamiento versus ser tentados maliciosamente. Dios probó al hombre creando una situación determinada para el hombre. Aquí está este árbol que es codiciable a la vista y bueno para comer, pero aquí está el mandamiento diciendo no comas. ¿Qué vamos a elegir? Pero ahora viene la serpiente y maliciosamente dice, con que Dios te dijo que no comas, pues ¿y cuál es el problema? Y les he contado que la historia judía dice que la serpiente agarró la manita de la mujer y le dijo, toca, porque la mujer dijo que Dios dijo que no lo tocara. Y Dios nunca dijo, a ver, toca, ya viste, no te pasó nada. No te va a pasar nada. Ahora el mandamiento sigue allí. El mandamiento sigue estando vigente. No comerás. Pero viene la serpiente y dice, ¿y qué te puede pasar pues? Y además empezó a sembrar malicia en la mente y en el corazón de la mujer porque básicamente le dijo, si Dios fuera tan bueno como dice ser, ¿por qué te está privando de comer de ese árbol que se ve tan bueno? Es como algunas personas que llegan años después y dicen, creo que me casé con la mujer equivocada, creo que al fin encontré a la mujer de mis sueños. Déjenme decirles algo, si no era la mujer correcta, ahora sí ya lo es, porque ya se casó con ella. Amén. Ahí tienen. Lamentablemente hay cristianos que razonan de esa manera, ¿verdad? Obviamente no están muy metidos en el proceso de ser hechos perfectos y completos si siguen por ese camino. Amén. No, ese no es el camino. Ok, el hecho es que el mandamiento sigue vigente, pero viene la serpiente y maliciosamente dice, ¿cuál es el problema? No te va a pasar nada, al contrario, vas a ser como Dios. Y aquí viene la ponzoña, ¿verdad? Y el deseo ardiente de la serpiente de querer ser el archirrival de la persona de Dios y del Señor Jesucristo. Bueno, lamentablemente sabemos cuál fue la elección de la mujer y la mujer eligió desobedecer el mandamiento y seguir adelante en el proyecto de comer algo que era codiciable, nadie dijo que no.
pero estaba el mandamiento diciendo no comas. En ese momento ella perdió su luz interior, consecuentemente perdió sus vestiduras de luz externas. Y en ese estado vino con su esposo y le dijo, come. El esposo al final, o el hombre, fue más responsable que la mujer por la elección que hizo, porque la mujer no tenía un ejemplo vivo delante de ella, mostrándole cuál iba a ser la consecuencia de la desobediencia. Pero cuando la mujer vino con el hombre, ya las consecuencias de su desobediencia estaban allí, y aún así el hombre eligió seguir el camino de la mujer. Y ese día se corrompió en el hombre y la mujer su capacidad para desear intensamente. Esta capacidad Dios la quería reservada solo para él. Pero ahora el hombre utiliza esta capacidad para desear toda clase de cosas ilegítimas, prohibidas. Amén. Y la Biblia dice que toda la maldad que hay en este mundo se debe a la concupiscencia. Y todos los pleitos y todas las guerras que hay en este mundo se deben a la concupiscencia. Ese es el problema. La capacidad para desear intensamente, pero corrompida y utilizándola dirigida al objeto equivocado, ¿verdad? Entonces, veamos algunas otras citas. ¿Vamos hasta aquí? Muy bien. Primera de Juan 2:16. Lucifer se convirtió en el príncipe de este siglo, el príncipe de esta creación, así se le llama, porque Dios permitió por un periodo de tiempo que Lucifer hiciera lo que quisiera. Aquí abajo, lo que quisiera entre comillas, porque Dios sigue gobernando sobre todas las cosas. Pero Él es quien gobierna sobre el sistema que prevalece en este mundo. Entonces encontramos cosas como Primera de Juan 2, del 16 al 17. Desde el 15. Primera de Juan 2, del 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, esas palabras deseos son concupiscencia. Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, o su concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hacer la voluntad de Dios es obedecer al mandamiento y dejar que el mandamiento nos restrinja, nos guarde, nos proteja y evite que hagamos lo que nuestra concupiscencia quisiera hacer. Amén. Pero allí tenemos que hoy en día, ¿y qué tiene de malo si todo el mundo lo hace? ¿Y qué tiene de malo? Además, me van a tildar de fanático. ¿Y cuál es el problema? ¿Puedo ser un cristiano salvo y seguir haciendo lo que se me venga en gana? Pues sí es cierto, pero no va a crecer. Lo que significa que cuando estemos todos metidos en la eternidad y estemos viendo la nueva ciudad de lejos, ya no va a haber nada que podamos hacer y nos habremos quedado fuera para siempre. Dios tiene 3 moradas eternas preparadas para los justos: nuevos cielos, nueva tierra y nueva ciudad. Amén. Y si usted ha oído que todos los cristianos van a vivir en la nueva ciudad, todo lo que tiene que hacer es leer su Biblia y leer acerca de los millones que están alrededor del trono sirviendo al Señor en los nuevos cielos. Si todos están en la nueva ciudad, entonces ¿quiénes son esos millones que están en los nuevos cielos? Y todo lo que tiene que hacer es leer acerca de los reyes y sacerdotes que van a estar en la nueva tierra y van a llevar la gloria y honor de la tierra a la nueva Jerusalén, porque van a poder entrar, pero no viven ahí, viven en la nueva tierra. Entonces, si todo el mundo vive en la nueva Jerusalén, ¿quiénes son los reyes y sacerdotes que están en la nueva tierra? Por eso les digo, solo hay que estudiar bien la Biblia. ¿De acuerdo? Muy bien. Por eso dice la Biblia que el Señor va a ¿cuál es la palabra que usa ahí? Enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. En otras palabras, hay un grupo de gente que llegó allá arriba y lloró.
Y el Señor les va a secar las lágrimas y va a decir, aquí ya no tienes que perder ni tu tiempo ni tus energías. Lágrimas de arrepentimiento, esas se tenían que haber regado aquí abajo, no ahí arriba. Amén. Amén. ¿Ok? ¿Y por qué van a llorar cuando lleguen ahí arriba, cuando descubran lo que perdieron para siempre? Lo que perdieron para siempre. No su salvación, por supuesto que no, pero sí un grado de gloria que pudo haber sido suyo. Un grado de cercanía al trono que pudo haber sido suyo. Todo porque aquí decidieron que no valía la pena regirse al mandamiento, sino que qué alegre satisfacer todos los deseos intensos de nuestra naturaleza carnal. Amén. Y cada vez más los mismos cristianos tildan de fanáticos, de locos, de exagerados, hasta de legalistas, ni siquiera saben qué significa bien esa palabra, a los cristianos que estamos tratando de alejarnos de las cosas de este mundo y procurando no satisfacer nuestras concupiscencias. Amén. Pero déjenme contarles, esos son los que van a llegar a algún lado. ¿Sí? Ese es el cristianismo con el que yo empecé hace 34 años. Yo no conozco otro cristianismo. Mi cristianismo me manda a hacer algo con mi carne porque sé que mi carne me puede meter en problemas. Amén. Entonces yo no le voy a dar rienda suelta a mi carne. Yo voy a buscar mortificarla, crucificarla, restringirla, arrastrarla al altar de bronce donde está la sangre, donde está el fuego. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer si vamos a llegar a algún lado. Pero eso del cristianismo moderno, que todo vale y de todos modos podemos ser buenos cristianos, ese es el engaño más grande que pudo haber colado Satanás a la iglesia. Ya les he probado que si el diablo no puede destruir desde afuera, levantando persecuciones y guerras en contra de los creyentes, entonces se va a colar y va a empezar a corromper desde adentro y a socavar cimientos desde adentro, metiendo en la mente de los creyentes ideas como las que le metió a la mujer. ¿Y qué tiene de malo? Mira qué lindo, mira qué agradable, mira qué maravilloso se mira. Toma, sírvete, no te va a pasar nada. ¿Me están escuchando? Ok, esto se llama cristianismo chapado a la antigua. Amén. Y la palabra antigua llega hasta la eternidad Kedem. O sea, es bien antiguo este cristianismo. Una vez un hermano del otro lado del mundo, director del movimiento del Evangelio de Cristo, del otro lado del mundo, me contó que armó un seminario para líderes cristianos en su país. Y hay un libro que escribió la doctora Hicks que se llama El poderoso voltaje de la humildad, y se iba a basar en ese material para su seminario. Y el tema del seminario era la humildad. Bueno, le llegó re poquita gente. Y un grupo de pastores amigos suyos, ¿saben qué le dijo? Ay, le dijo, haznos el favor. O sea, tú estás 200 años atrasado con ese tema. ¿Saben qué respondió el hermano? Le dijo, bueno, ¿saben qué? Sí, estoy atrasado, pero no 200 años. Estoy atrasado 2000 años con ese tema. Lo que les estoy diciendo es real, yo no me estoy inventando mis argumentos. Uno escucha, se fija, oye y ve por dónde va la cosa. Amén. Y todo el sistema gira alrededor de satisfacer nuestra concupiscencia. Y mucho del cristianismo moderno sigue girando alrededor de satisfacer nuestra concupiscencia. Y se me hicieron sentir bien, entonces está bien. Si eso no me hizo sentir bien, ¿qué importa si aprendí, si no aprendí? Si mi carne quedó expuesta, si mi orgullo fue aplastado y crucificado. No, eso no es lo que perseguimos. Lo que perseguimos es sentirnos bien. ¿Qué es eso? Es estar alimentando algo que está corrupto en el ser humano. Amén. Muy bien. Bueno, segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro capítulo 1 verso 4.
Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Leamos desde el 3 para tener por lo menos ese versículo de contexto acá y que haga sentido. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es la concupiscencia la que tiene al mundo como lo tiene, y los seres humanos viviendo para satisfacer esta capacidad corrupta de desear intensamente las cosas equivocadas. Amén. Lo mismo las guerras, eso pues ya nos tocará en su momento, pero si nos vamos a Santiago, un par de capítulos después de donde nos encontramos ahorita, en Santiago capítulo 4, verso 1, dice, Santiago capítulo 4, verso 1, dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones? La palabra pasión es la misma que concupiscencia. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? ¿Verdad? Guerras, pleitos, la corrupción que hay en el mundo. Todo este sistema, el sistema del mundo gira alrededor de satisfacer nuestros deseos intensos que están corrompidos a causa del pecado. Todo el sistema de este mundo gira alrededor de la concupiscencia. ¿Lo pueden ver? Amén. Por eso el Señor nos llama a salir de este mundo. Pues por supuesto no se refiere a que nos vayamos a refugiar a una cueva al Himalaya. No, pero está hablando de caminar restringidos por los mandamientos de Dios y gobernados por los mandamientos de Dios, no por los deseos de nuestra carne. Amén. Eso es salir del sistema, salirnos del sistema de este mundo. Bueno, no los quiero deprimir, así es que creo que ya les di suficiente de este lado. Y los minutos que nos quedan creo que me alcanzan para darles un poco de este lado y probarles que Dios tiene este deseo intenso, ¿correcto? Jesús, Dios el Padre lo tiene, Jesús lo tiene, los ángeles lo tienen, así es que examinemos algunas citas. Vámonos a Lucas 22:15. Ahorita nos venimos a este otro lado de la balanza. Lucas 22:15. Lucas 22, verso 15. Jesús está hablando. Y la palabra que se utiliza aquí es una de las tantas palabras que se define como concupiscencia. Nada más que, como ya les advertí, en nuestro medio tradicionalmente la usamos solo para denotar lo malo, no le estamos llamando así al lado bueno, le estamos llamando deseo intenso. Lucas 22, leamos por favor desde el verso 7 para tener un buen contexto acá. Lucas 22, 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare y decida al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: ¿cuánto he deseado? Y si lo examinan en su griego, ahí en las Strongs, es la misma palabra que se traduce concupiscencia, lujuria, nada más que este es el sentido bueno. Amén. ¿Cuánto he deseado?
comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Ahora, ¿por qué deseaba el Señor intensamente? ¿Ven cómo Jesús tiene la capacidad para desear intensamente? ¿Por qué deseaba intensamente? Estaba anhelando, codiciando en el sentido correcto, el comer esta Pascua con sus discípulos. ¿Quieren que les diga por qué? Era la última vez que la Pascua iba a celebrarse bajo el orden del Antiguo Testamento. Amén. La última vez, por eso dijo, ya no voy a celebrar más la Pascua con ustedes. Porque esa Pascua, esa última Pascua le puso fin al orden del Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo estaba listo para dar su propia sangre en la cruz del Calvario como el Cordero de la Pascua. Y Él estaba en esa noche comiendo con sus discípulos el último animalito de la dispensación del Antiguo Testamento para dar paso a lo más alto, a lo más perfecto. Amén. La celebración de la Pascua quedó caduca a partir de ese día. Y entre paréntesis, yo oigo de personas que les gusta celebrar la Pascua, me refiero a la forma, ¿verdad? En sus casas. Miren, cuando me cuentan o me preguntan, les digo, pues miren, si lo van a usar para efectos didácticos, pues está bien, pero no tiene ningún valor espiritual. Ninguno, cero. Amén, cero. ¿Ok? Amén. Y cada vez se está poniendo más de moda celebrar las fiestas judías. El valor espiritual que tiene eso es cero. Amén. Muy bien. Pero el Señor Jesucristo deseaba intensamente comer la Pascua con sus discípulos porque era la última vez que se iba a celebrar bajo la dispensación del Antiguo Testamento. Y esa noche los discípulos experimentaron algo especial porque Jesús aún no ha muerto, aún no ha derramado su propia sangre en la cruz del Calvario. Pero dijo, verso 17, y habiendo tomado la copa dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. ¿Cómo así? Esto es mi cuerpo y su cuerpo todavía no ha sido quebrantado en la cruz. Y esto es mi sangre y su sangre todavía no se ha derramado en la cruz. ¿Cómo así esto es? Eso nos dice que el Señor Jesucristo estaba echando mano de un principio omnipresente allí. Y estaba ungiendo ese pan y esa copa con algo espiritual y eterno. Por eso dijo esto es. Amén. No digo más, si no nos salimos de allí. Entonces, cuando los discípulos bebieron la copa y comieron el pan, que fueron ungidos con el cuerpo eterno espiritual y la sangre eterna espiritual del Señor Jesucristo, ellos pudieron percibir la diferencia entre el viejo pacto que estaba cerrándose y el nuevo pacto que estaba por empezar. ¿Ven qué emocionante fue esa última Pascua? Y después de probar lo que Jesús les sirvió, dijeron, ¿quién quiere el antiguo pacto? Amén. Por eso Jesús deseaba, codiciaba en el sentido correcto celebrar la Pascua con sus discípulos. ¿Sí? Bueno, otros versículos más. Les voy a probar cómo es que esta capacidad para desear intensamente está presente en Dios. Salmo 68, 15. Salmo 68, 15. Así es que es obvio que Dios creó a Lucifer con esa capacidad, Dios creó a los ángeles con esa capacidad, Dios creó a los hombres con esa capacidad.
pero el pecado la pervirtió. Lucifer se encargó de empezar a corromper todo eso y a corromperlo. Salmo 68, 15 y 16. Salmo 68, verso 15 y 16. Monte de Dios es el monte de Basán, monte alto, el de Basán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó? Y esa palabra es codiciar. Es la misma palabra que para lo malo se traduce concupiscencia. Al monte que deseó Dios para su morada, ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Ahora llama la atención porque no se refiere aquí al monte de Sión, sino al monte de Basán. Basán era un monte que quedaba del otro lado del Jordán, donde le repartieron la tierra a la media tribu de Manasés, que no cruzó, pues que habitó de aquel lado del Jordán y no de este. Miren qué interesante. Así es que la presencia de Dios estaba no solamente en los montes de Jerusalén, sino en toda la tierra de Canaán, la cual le fue repartida por herencia al pueblo de Israel. Dios codició el monte de Basán, lo deseó intensamente para dárselo a su pueblo. Ahí está la palabra. Vámonos a otro. Salmo 132, 13. Y aquí simplemente la tradujeron como quiso. Pero la palabra significa codiciar, desear, y es la misma palabra para lujuria cuando aparece conectada con lo negativo. Dice, porque Jehová ha elegido a Sión, la quiso, la deseó intensamente por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a sus pobres saciaré de pan, etc. Dios codició el monte de Sión. Es el Salmo 132, verso 13, 14 y 15. 132 del 13 al 15. Dios codició el monte de Sión. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vámonos al Salmo 45. Salmo 45. Salmo 45. Y el Salmo 45 es un salmo que describe al Rey, el Señor Jesucristo, y a la Reina, aquellos creyentes que se conviertan en su esposa. Si usted alguna vez oyó que todos los cristianos del mundo son la esposa del Cordero, a usted le enseñaron mal. Esposa es un nivel de entrega, de relación, de confianza, de madurez al que se crece. Todos los cristianos del mundo están llamados y pueden llegar a la esposa, pero yo no veo que todos los cristianos del mundo estén pagando el precio para recorrer el camino que nos lleva a estar en la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Y en el verso 10 dice, Salmo 45, 10. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará, codiciará el rey tu hermosura. E inclínate a él porque él es tu Señor. Y ahorita en El Salvador, creo que se los mencioné el domingo, pero en El Salvador les expliqué en el Cantar de los Cantares. La primera etapa de la jornada espiritual de la amada la llevó a codiciar a su amado, ¿verdad? Tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Pero unos capítulos después encontramos al amado codiciándola a ella, porque ya se formó lo suficiente de él en ella para que él tenga algo que codiciar en ella. La esposa del Cordero no es la gente que desea al Señor. La esposa del Cordero es gente a quienes el Señor desea, porque hay algo en ellos que desear, porque ya se formó lo suficiente de Cristo en ellos. Amén.
Así es que paguemos el precio y caminemos este camino y apartémonos de lo que tengamos que apartarnos. Esto es del sistema de este mundo que está dedicado a satisfacer la concupiscencia de los hombres. Y dice: oye, hija, y mira, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará, codiciará el rey tu hermosura. Den los pasos que deban dar alejándose del sistema de este mundo, y van a ver cómo el Señor empieza a poner su deseo intenso en ustedes. Amén. Pero si seguimos envueltos en el sistema de este mundo, no estamos ni siquiera empezando a dar los pasos que nos van a llevar al punto en donde el Señor nos va a codiciar a nosotros. Amén. Porque lo único que nos interesa, y espérense, porque apenas les estoy dando la primera página de mis notas, espérense que les dé la página 2, 3 y 4. Así es que vamos a entender bastante este punto, ¿verdad? Pero el Señor no va a codiciar gente que solo se dedique a codiciar las cosas de este mundo. Ok, y Santiago 4, verso 1. Santiago capítulo 4, verso 1. Y pues volveremos a esto cuando lleguemos algún día al capítulo 4 de Santiago. Pero del verso 1, déjenme ver, al verso 5. Santiago 4, del 1 al 5. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, porque no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites o concupiscencias. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero oigan esto: ¿o pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente o nos codicia. Dios el Padre nos codicia, Dios el Hijo nos codicia, Dios el Espíritu Santo nos codicia. Él nos codicia, Él ha puesto en nosotros su deleite para que ahora nosotros pongamos en Él nuestro deleite o nuestra capacidad para desear y codiciar, y lo codiciemos a Él. Amén. Gracias a Dios. ¿Estamos? ¿Y qué creen? Estoy dándome cuenta que me comí un versículo, porque les voy a probar cómo los ángeles tienen esta capacidad para desear intensamente. Así es que si me ayudan, déjenme ver si aparece aquí en mi pequeña y muy breve concordancia al final de mi Biblia. Es donde dice cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Vamos a ver. A quien lo encuentre primero nos dice. Ajá, gracias, sí. Sí, ahí está las Strongs, podemos ver en las Strongs. Primera de Pedro me suena, exactamente, capítulo 1, verso 12. Gracias. Primera de Pedro, capítulo 1. Leamos desde el 10. Primera de Pedro 1, del 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan, codician, desean intensamente mirar los ángeles. Amén. Ellos codician, desean intensamente, de alguna manera participar, por lo menos viendo de la gracia y la misericordia de Dios que le ha sido otorgada a los hombres
que cayeron en desgracia a causa del pecado. Pero de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Lo que estoy probando es que Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, los ángeles, en todos ellos existe la capacidad para desear intensamente. Dios creó a todos los hombres con la capacidad para desear intensamente, pero Lucifer corrompió su capacidad para desear intensamente y vino y corrompió la de los hombres desde el jardín del Edén. Amén. Entonces la capacidad para desear la tenemos, pero fue tomada cautiva por la serpiente y está siendo utilizada para alejar a los hombres de Dios y para hacer que los hombres dediquen su vida, sus fuerzas, su energía para satisfacer un gusano que nunca se sacia. Amén. Pero ahora viene el Señor Jesucristo a nuestros corazones y la historia empieza a cambiar. Así es que en la próxima clase vamos a ver cómo empieza a cambiar la historia, ¿sí? ¿Aprendimos algo? Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Ahora no esperemos hasta la última clase para empezar a hacer algo con nuestras concupiscencias. Amén. Empecemos ya y ahora, ¿sí? Empapémonos de la palabra de Dios, llenémonos del conocimiento de la palabra para que entonces sepamos qué quiere Dios de nosotros, que hagamos o que dejemos de hacer y empecemos a hacerlo o a dejar de hacerlo. Y eso nos va a guardar, nos va a guardar, nos va a guardar. Muy bien.